Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente estamos aquí en la clase. Vamos a finalizar este video de lo que estábamos trabajando, el tema de producción. Y vamos a terminar lo que es la presentación de lo que es el proceso químico que pues se maneja en campo con respecto al tratamiento que se le debe hacer al petróleo y al gas. Lógicamente, em, el tratamiento del gas también tiene, digamos, unas ciertas, unas ciertas operaciones con respecto con respecto a qué, con respecto al proceso de recuperación de gas, ya que pues el gas no llega limpio así como nosotros lo usamos, sino que el gas tiene impurezas también, igual que el petróleo. También aclaramos que el petróleo no solamente tiene un procesamiento físico y químico para tratar las emulsiones, sino que también a veces es necesario no tanto tratar emulsiones, sino arenas. Es decir, hay hidrocarburos que no traen agua, pero traen arena. Entonces, los sólidos se vuelven un problema. Sí, se vuelven un problema porque los sólidos, al igual que la sal, sólidos como arena, ¿no? Y pues la sal también que no se disuelve en el aceite y no hay agua, pues entonces está como sólido en el crudo, pues se vuelve un problema porque las arenas son una lija dentro del petróleo y lo que hacen es desgastar completamente todo lo que por donde pasa el fluido, es como si pasáramos una lija. Y como pasa fluido constantemente, entonces lo que hacemos es destruir toda lo que es tuberías, válvulas, accesorios, donde hay una pequeña reducción, pues se daña. Bueno, en fin, entonces los hidrocarburos no solamente se tratan por espumas, sino también lo que quiero dar en resumen es que tiene otros tipos de tratamientos que pues no tratamos aquí en los temas porque se nos haría extensa la clase, se nos haría muy extensa, pero sí tratamos los más, digamos, importantes, ¿sí? Que es, por ejemplo, las pruebas de botella, lo que son importantes también como, por ejemplo, las pruebas con la centrífuga, las pruebas con el Carl Fisher. Entonces es necesario que en su vocabulario como técnico haga uso de las normas ASTM por medio de la API y haga uso de los procedimientos junto a sus equipos. Entonces, teníamos una presentación en el tema 2 sobre temperatura y ahí también se hablaba sobre la gravedad API, que es también medida en campo. Ustedes entonces pueden retomar esos estudios, pueden retomar esas presentaciones, mirar los videos y las explicaciones que están ahí, ¿sí? Entonces, sales totales, es en lo que quedamos, ya les voy a compartir. Habíamos hablado de Carl Fisher, vimos un video resumido en el sentido de qué era el Carl Fisher y cómo funcionaba, pero entonces hay otra manera, otros métodos para nosotros conocer y mejorar eh, nuestra capacidad del manejo que tenemos que darle a la industria y a nuestro trabajo en campo. Que pues prácticamente el trabajo en campo vela es por las operaciones que se hacen en campo. Si usted trabaja en una parte civil, si usted trabaja en una parte de seguridad, prácticamente usted lleva a cabo la operación de cuidar o de construir algo. Entonces en producción usted lleva a cabo el trabajo de manejar la producción, porque lo que produce el crudo son los pozos, pero el manejo se lo damos nosotros. Entonces ya existe la tecnología, ya existen los procedimientos, ya existen los procesos y ya existen las herramientas y los mecanismos para actuar con base a lo que se necesita. Entonces ya aquí estamos viendo la presentación, ¿cierto? De lo que estábamos hablando sobre las sales totales, que es, digamos, con lo que quiero de pronto aterrizar un poquito. Estos equipos que ustedes ven son equipos que los puede manejar un técnico tecnólogo con experiencia, con conocimiento en las prácticas de laboratorio, ¿sí?
Yo les hablo de las prácticas de laboratorio, pero también hay prácticas como, por ejemplo, tomar muestras o, por ejemplo, tomar, cerrar y abrir válvulas, operar válvulas. Entonces, por eso se habla de operador de producción, ¿ya? ¿De qué? De gas y de crudo. Entonces, digamos que son muchas las áreas en donde uno se puede desenvolver, donde uno pueda trabajar, donde uno puede ser útil, ¿sí? Entonces, este tipo de conocimiento le ayuda a usted ¿a qué? A que usted pueda determinar una concentración de cloruros. Mire, ahí dice el alcance, determinar la concentración de cloruros. ¿Será que esto es difícil? Usted ya no necesita crear este equipo, usted lo que necesita es saber usarlo. Y yo puedo decirles que esto se utiliza como un televisor. Mire, tiene un encendido y un apagado. Y tiene una programación y unos botoncitos como el control remoto. Este es un equipo que usted puede manejar, que yo puedo manejar, pero que necesitamos conocer el procedimiento para manejarlo adecuadamente, que necesitamos las normas para entender de qué se trata y cómo hacerlo bien, ¿sí? Si vamos allá y lo vemos y no sabemos nada de él, pues no sabemos qué es un salinómetro, ¿cierto? Algo que me mide la concentración de sales. ¿En qué? Pues en su mayoría el crudo y el agua como tal. Entonces, método electrométrico, es decir, que existen otros métodos. Sí, existen otros métodos. Yo puedo medir la cantidad del agua por el método de la destilación. Vamos a buscarlo para que entendamos que hay muchos métodos y son de la industria. Entonces lo podemos colocar aquí, método de determinación del agua en el crudo por destilación. Vamos a ver. Entonces les voy a poner acá, miren que es la D4006, ¿sí? Es la D4006, vea, mírela, aquí está, mírela. Mire, ASTM D4006, método para determinar el agua por destilación en petróleo crudo. Y mire, ¿sí? Bueno, aquí está porque buscamos en una biblioteca, pero si usted busca la norma entonces que rige esta determinación en internet, la puede buscar en inglés también. Y pues a veces usted la busca con el código. Entonces, norma ASTM de 4006. Y miren aquí lo que sucede. Vuelve, me aparece la primera, pero por ejemplo en Prezi ya está explicada. O si la busco en otro lado, miren que aquí hecho en China, norma tan. Aquí le dice que la tiene que pagar. Son $567. Pero lo que quiero que entiendan no es que tengan el método. Yo lo puedo conseguir gratis y podemos verlo, pero mire que se llama Estándar Nacional para la República China, G, ta, ta, ta. O sea, ellos toman ese estándar y lo vuelven GBT 8929 porque se basa en el método ACTMD 4006, es decir, que aplica. Y lo que hacen es destilar el crudo y el vapor de agua, cuando el crudo este de aquí en este equipo, bueno, es que este es el destilador, eso es lo que están vendiendo para la norma. Entonces, mire, esto es un destilador. Aquí lo que hace esto es calentar a la temperatura. El agua empieza a evaporarse, el agua empieza a evaporarse cuando llega a los 100 grados centígrados. Entonces, primero salen unos gases y ellos quedan atrapados arriba, ¿cierto? Luego sale, dependiendo de la temperatura va aumentando, entonces se van destilando los que tengan temperaturas de volverse en gases a los 80 grados, a los 90. Entonces, cuando llega el agua, el turno del agua, entonces el agua empieza a hervir allá a los 100 grados con el crudo presente. Al hervir se vuelve vapor de agua, ¿sí? Al hervir se vuelve vapor de agua. Y entonces lo que sucede es que sencillamente cuando llega aquí a esta parte gruesa de arriba, eso es como un condensador. Eso enfría el agua nuevamente, ¿sí? Porque tiene un área donde pasa agua fría. Al enfriarse, el agua empieza a caer acá en esta trampita.
La trampita es la que tiene graduaciones diminutas. ¿Por qué hay varios métodos? Este método es para ya los crudos que tienen muy poca agua. Por eso digamos que la trampita del agua es muy pequeña, porque muy seguramente no es de 100 mililitros para medir 50, 20, no. Esta escala ya es de hasta máximo 10 mililitros. ¿Sí? Entonces, esto es para ser mucho más meticuloso y saber realmente cuánta agua se está produciendo en una muestra de crudo o en un determinado crudo. Entonces, esa agua primero sale como forma de vapor y llega a esta parte, ¿sí? Llega a esta parte, es que no la puedo tocar acá, pero llega a esta parte y al tocar esa parte, la parte ancha de arriba, se vuelve a condensar. Ella queda en vapor y se condensa el vapor y se vuelve líquido y cae en estos cachitos que quedan ahí. Salen de ahí de esas botellitas esféricas que están en esa estufa y lo que hace es volverse líquido y bajar derecho hacia la trampa del agua y así yo leo el agua. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la necesidad que tenga usted de determinar, ¿sí? Mm, Asimismo va a haber, asimismo va a haber una respuesta a esa necesidad. Entonces, eh, digamos que hay muchas normas para cada cosa. Hay una norma de pronto que me ayude en la determinación del agua también de otra manera. Pero digamos que la API asigna las normas ASTM para estas pruebas de laboratorio. Entonces, igual, las sales totales también se pueden determinar de otra manera, ¿sí? Entonces, por medio del Car Feature, el Car Feature, que fue el que vimos anteriormente, dice que Car Feature, esto es para contenido de agua, pero también se puede usar para el contenido de sal, porque la sal está disuelta en el agua, y yo lo que hago es un reactivo titulante que me reaccione con las sales. ¿Sí? Con las sales. Entonces, cuando ya se saturan las sales con el reactivo, ya el Carfisher le indica cuánto gastó y eso mismo que gastó, usted sabe que por la fórmula de reacción, si yo cojo un titulante, lo hago reaccionar con una sal, al final, ¿sí? Cuando ya hay un equilibrio es porque ya las moléculas de esta reaccionan con las de acá, entonces yo ya tengo una fórmula y con esa fórmula puedo determinar la masa que hay de esa sustancia con la que titulé, en este caso la sal. Bueno, entonces vamos a mirar este video y luego seguimos hablando un poquito sobre las sales totales. Voy a compartirles el video que no se me va a olvidar como ayer. A ver, tiene un ingeniero civil que, entonces, bueno, ahora, espérenme que voy a mejorar el sonido. Eh, bueno, estos son videos que nosotros encontramos que nos ayudan a mejorar el aprendizaje, que nos enseñan muy buenas prácticas de laboratorio. A continuación vamos a realizar el análisis de determinación de contenido de sal en crudo basado en la norma ASTM-D 3230. Los reactivos y los equipos que se utilizan para este análisis son el sileno, aceite mineral, mezcla solvente, el crudo, el cual vamos a analizar, la probeta de 100 mililitros, el beaker, el cual contiene la sonda y el De la calidad. salinómetro. Bueno, entonces ahí pausaron la voz porque lo que siguen haciendo es indicando por medio de la letra lo que se está haciendo. Entonces se mide el blanco, 15 mililitros de sileno. Entonces usa una probeta que esta pues no es como la más idónea porque esta es más usada como para mezclar, entonces por eso tiene esa boquilla ahí.
pues para medir. Entonces es mejor medir en una más pequeña porque yo sé que voy a medir 15 mililitros. Son cosas que pueden facilitarle a usted y ahorrar de pronto un poquito de tiempo. Una con una mejor escala. Si usted va a medir 15 mililitros, pues una de 100 no le va a medir la misma escala que una de 20. ¿Sí? Es mejor usar cada cosa para medir algo proporcional. Entonces, entre mejor escala tengo, mejor me va a servir. Aunque las probetas tienen muy buena escala. Esta creo que es de 30. Vamos a seguir con el video. Bueno, y vemos la agitación que se le debe hacer a la mezcla, ¿cierto? Entonces estamos formando una mezcla, ¿sí? En un beaker, para agregar a un beaker, en una probeta que me ayuda a agitar. ¿Qué me está ayudando a agitar esa probeta? Pues muy seguramente la mezcla que estoy haciendo para el blanco. Entonces vamos a seguir. Entonces el beaker es es un instrumento muy usado en laboratorio. Él viene diseñado especialmente para colocar ahí estos electrodos. ¿Sí? Estos electrodos, esto va a ser el blanco, es decir, él va a tomar como referencia esta mezcla donde no hay sal para compararla con la mezcla en donde voy a ubicar el crudo. Entonces él va primero a tener un blanco aquí, es decir, va a dejar el equipo que mida esa sustancia, que ese sea la referencia de un cero para de ahí partir. ¿Listo? Siempre se hace. Esto es lo que estipula la norma. La norma le va diciendo a usted, tome tantos mililitros de estos, tan. Para estos crudos de gravedad API se pueden usar estos. La norma le va indicando a usted todo esto que él está haciendo. ¿Sí? Mire, ahí lo que está haciendo entonces es poner como en blanco los electrodos, porque lo que tiene ahí es una mezcla limpia, algo limpio. Entonces, ya ahí con eso identifican la muestra para la lectura de sales tomando nota de toda la información de él, ¿sí ve? Cada muestra tiene ahí un galón usted de crudo para eso. Entonces, ahí le están diciendo que con una pipeta toman 100 litros. Luego le adicionamos 50 en la probeta, ¿ve? Y se agita. Sileno, acuérdense que habíamos hablado del sileno, el tolueno, anteriormente porque es importante conocer estos reactivos. Entonces, ahora lo que hacemos es mezclar el alcohol, llenar hasta su máximo. Entonces, bueno, aquí ya lo que hacen es medir el potenciómetro, o sea, la segunda parte ya es insertar el potenciómetro, no ahí está ahí la segunda parte, no está ahí la segunda parte. Entonces, ahí lo que se hace es insertar el potenciómetro nuevamente, que ya se insertó primero en el blanco, que es la referencia para ahí partir. Y se introduce y se hace la medición, se le da estar al salinómetro y él automáticamente le muestra los contenidos de sal en medidas internacionales o en las medidas que usted desea. Y estas las dan entonces en unidades también de partes por millón, miligramos por litro, ¿ya? Entonces en las unidades también se pueden manipular como la calculadora. Entonces, de esta manera,
Bueno, entonces creo que me desconecté un momento. Vamos a seguir. Entonces, estamos aquí. Por lo tanto, nosotros podemos conseguir otros métodos para determinar la sal. La sal entonces genera corrosión. La sal genera daños en todas partes, todo metal, inclusive elastómeros o partes de las válvulas o de algunos instrumentos, dispositivos que no son metálicos. La sal no solo trae corrosión, sino también ella es abrasiva, un material abrasivo que inclusive con las arenas se quita la pintura, ¿sí? No se lija, sino que se le hace sandblasting, que es una técnica que se hace con arenas para pelar, pulir superficies metálicas. Y pues no solo metálicas, las arenas también rayan plástico, porque las arenas son rocas. Entonces es un tamaño pequeño, pero es una roca. Por lo tanto, es una roca que raya, y no solo raya, sino que desbasta, desgasta, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto y por eso se determina también las sales para sí mismo darles un tratamiento. Al crudo se le hace un lavado, entonces eso es lo que vamos a mirar ahorita, que ya son las instalaciones para el tratamiento del crudo. Al crudo se le hace un tratamiento y estos tratamientos dependen de que tenga el crudo. Si es aceite que no tiene salmueras, perdón, sí, salmueras o emulsiones, porque pues a veces no se pueden generar emulsiones. Se puede producir agua, pero agua con mucha sal, salmueras. A esto es lo que le llamamos nosotros salmuera, agua con sal. ¿Qué sal? Pues no necesariamente la de la cocina, pueden ser sales como la alita. No nos quedemos en que solamente tenemos cloruro de sodio, nosotros podemos tener bromuro de sodio, ¿cierto? El sodio puede ser reemplazado por otro metal, de litio. Entonces, las sales se pueden volver fácilmente porque se componen de un haluro y de un metal, ¿sí? El sodio es un metal, tiende a ser metal, y el cloro es un haluro, o sea, entre gas y líquido. Entonces, ellos son, son muy unidos porque tienen electronegatividades muy distantes, entonces se unen con mucha fuerza y por eso forman sales estables como el cloruro de sodio. Pero también existe el bromuro de sodio, ¿cierto? El bromo también es un haluro, fluoruro, ¿ya? Entonces hay sales diferentes. O carbonatos de calcio también. El calcio se nos vuelve, y yeso se nos vuelve también sólidos. Y son los principales destructores de tuberías porque ellos se pegan a las tuberías como alajitas y se van pegando, pegando y van tapando las tuberías por donde pasa crudo. ¿Por qué? Porque pues el crudo viene con sólidos y estos sólidos son de calcio y estos se precipitan y se adhieren entre sí formando taponamientos que también pues se encuentran y es un problema. Entonces, como les digo, o les empecé a decir, no veamos solamente el crudo que tiene emulsiones, veamos que el crudo también tenga sólidos, sales, que no tenga agua y tenga sales, que tenga agua y tenga sales, que tenga gas y tenga ácidos, que tenga, no tenga agua, pero tenga carbonatos, ¿sí? Los carbonatos de calcio. Hay muchos tipos de carbonatos. Entonces, también nos generan problemas. Que el gas tenga agua en vapor, porque al haber cambios de temperatura bruscos se forman los hidratos. Entonces yo les mando a hacer una tarea en la casa, no mentiras, pero sí pueden ver videos de cómo se abre un cilindro de gas GLP al aire, al ambiente, cómo se forma un congelamiento. Es que es más, no los voy a mandar a hacer, se lo voy a mostrar para que lo miren y nos demos cuenta qué sucede. Entonces, cilindro GLP abierto en superficie. ¿Qué sucede? Entonces, cuando el gas sale, hay un congelamiento. Miren, miren este video que voy a proyectarles. Voy a proyectarles este video. Entonces, miren cómo se congela la parte de abajo. Y
Bueno, eso es cuando se está usando normal, con el regulador arriba y todo eso. Pero si usted abre el cilindro sin manguera ni nada y lo expone al ambiente, la salida que tiene el gas a esa presión disminuye la temperatura por el cambio de brusco de un recipiente pequeño a toda la tierra, por decirlo así, porque el gas se va hacia el ambiente y es todo lo que él quiera. Entonces, esta descompresión tan espontánea y tan ligera, tan rápido, cambiar de una presión de 80 libras, de 100 libras, a, a prácticamente nada, ¿sí? De libras, pues lo que sucede es que el gas se expande tan rápido que la temperatura se reduce muy rápido y se congela. Lo mismo sucede en la vida real. Hay gases que van fluyendo y se congelan porque se expanden de una manera muy rápida y se congelan y forman hidratos. Esto que se congeló abajo se puede congelar por dentro y taponar y no salir gas porque se forma un hielo completo por la temperatura, por el cambio de temperatura. Entonces, esto es un cilindro congelado en la parte de abajo porque sencillamente ha tenido liberación y la parte de abajo está el líquido y este genera un cambio de temperatura que atrapa el agua y la enfría, ¿sí? Pero es en el sentido de que usted lo destape sin válvula, ¿ya? Criogénicos, eso es lo que se llama criogénico porque está a presiones muy elevadas y las temperaturas pues también son, digamos, las reducciones de la presión es tanta que la presión pues la temperatura también. Entonces eso criogénicos es de eso, es de bajas temperaturas, altísimas presiones, pues están encerrados en esos tanques. Entonces, mm, en la industria también se puede congelar dentro de las tuberías ciertos gases y el agua que está ahí pues es la que forma los hidratos de gas. Entonces, eso de hidratos, por favor, también conózcalos. ¿Sí? Es un término muy común. Simulador de hidratos en tuberías, vea. Simulador de hidratos en tuberías. Rusia desarrolla tecnología para producir un combustible. Los hidratos de gas son compuestos cristalinos similares al hielo. Son hielos que arden porque estos son sus poros todos dentro de estos hidratos de hielo de agua. Hay poritos donde queda gas. Entonces, al haber gas, pues sencillamente, estos hidratos pueden hervir, pueden generar fuego mientras el agua se derrite, el gas empieza a tener combustión y genera explosión. Pero los hidratos también se forman en las tuberías, mire, en las tuberías y taponan las tuberías, mire. Título, predicción del comportamiento de hidratos de gas utilizando simulaciones. Miren estas tuberías tapadas por los hidratos, mire. Mire, esto es hielo y esto es una tubería de gas, ¿sí? Esto es hielo y esto es una tubería de gas. Ojo con eso. Mire, esto también es un hidrato. Esto es un hidrato, no es completamente el hielo porque pues hay crudo o hay residuos de otro y por eso se ve oscuro. Pero si usted toca esto, esto está frío y esto no es sal, esto es hidrato. Hidrato es un hielo que tiene muchos poritos y por ahí hay gas. Entre todos esos poros del hielo hay gas y eso se prende. Si usted le pone una mechera, eso arde y el agua se empieza a derretir y el gas empieza a generar combustión. Entonces, téngalo en cuenta, conozca que esto es un problema también en la industria porque em, sencillamente tapona las tuberías, forman tapones dentro, porque pasa gas y la expansión de este gas me genera el hidrato. Mire aquí, mire cómo aquí muestra una gráfica mucho más que mejora la explicación, que mejora la explicación. Sí, no sé si la estén viendo, pero esto es una imagen que mejora la explicación de cómo se forman los hidratos. Entonces usted dice, bueno, no es el único problema las espumas. Nosotros también tenemos muchos más problemas en la industria y es sencillamente que se formen hidratos. Los hidratos son muy normales en la vida común. Estamos rodeados de hidratos. En el mar hay hidratos y ese es el problema del calentamiento global, que donde la temperatura aumente más, mire aquí está
Sistema dominados por fase aceite, dice que la figura 14, el concepto es la formación de hidratos en una línea de transporte crudo y la eventual obstrucción de la misma. Miren aquí, arrastre de las gotas de agua, gas, aceite, agua, y cuando va por ahí se empieza a mezclar el agua con el gas enfría esta agua y me forma hidratos de gas y tapona las tuberías. ¿Pueden ustedes creerlo? Sí lo pueden creer porque aquí nosotros estamos viendo que la ciencia las estudia, que la ciencia nos está mostrando que existen problemas de hidratos porque hay presencia de gas y agua y esta agua se me vuelve hielo y atrapa el gas y después tapón las tuberías. Entonces, dentro del tratamiento de crudo, pues para hablar de todo es difícil, ¿ven? Que no se puede hablar de todo, pero sí lo más importante. Tenemos que saber que el tratamiento químico también tiene un tratamiento físico y que este se lleva a cabo en los principales em, instalaciones o las principales instalaciones con los principales métodos para tratar de deshidratar los crudos. Si le quitamos el agua al crudo, no va a formarse hidratos, a no ser que el gas tenga vapor de agua o lleve agua con él, ¿sí? En forma de vapor, ¿sí? Pero si le quitamos el agua al crudo, le quitamos cantidad de problemas a su tratamiento, a su transporte, a su refinación. Entonces, ténganlo esto presente, ¿sí? Quitamos agua, quitamos sal, no se generan hidratos o muy poco probable. Y también los carbonatos de calcio que taponan las tuberías porque se generan no les hablé de esto, no les se los mostré, pero también se los voy a mostrar. Ya miramos el hidrato, entonces ahora miremos eh, incrustaciones, se llaman incrustaciones en tuberías de petróleo. Miren que las incrustaciones, ya les voy a publicar lo que encontré, que también es un problema en las líneas y en el tratamiento, inclusive cuando va subiendo el crudo por las tuberías. Miren toda esta cantidad de fotos que ustedes tienen, miren. La lucha contra las incrustaciones, remoción y prevención. Mire, esto es una incrustación, carbonatos de calcio. Ya no es la sal, la corrosiva, ni la sal que me genera abrasión porque va con el crudo, sino que también con el agua y el crudo pueden ir carbonatos de calcio que se precipitan y se pegan en las paredes de la tubería. Mire esta, miren esta. Esto es un durísimo, esto no es blandito, esto es una cosa que se pega, una costra dura como un coco. Y mire lo que genera, incrustaciones. Mire estas fotos muy reales en campo de los problemas que se presentan por no tratar los hidrocarburos, sean gaseosos, sean líquidos. Mire, tratamientos con ácidos sintéticos en pozos. Entonces se van a hacer una acidificación porque el yacimiento me está generando carbonatos de calcio. Ya no son sales, sino que estas em, ya son, mírelas, carbonato de calcio, ¿sí ven? KCO3, ya. Entonces lo que hacen es, sí, es acidificar, ¿sí? Acidificar. Entonces esta no es una sal, pero sí es una, digamos, un químico presente en los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el hidrocarburo, recuerda que también se atrapa en formaciones calcáreas, ¿ya? Las formaciones calcáreas contienen mucho carbonato de calcio y el crudo se arrastra con el carbonato, sea de forma líquida o sea el carbonato de forma sólida. El carbonato se disuelve con el agua. Sí, si usted le agrega carbonato de calcio al agua, usted lo mezcla y eso queda una agua blanca, pero se mezcla y se puede entonces mover como líquido y no como sólido. Entonces miren estas fotos, vean, Instituto de Buenos Aires, especial en producción de petróleo, estos son incrustaciones, mire la tubería y esto es durísimo, esto es muy duro, mire esta tubería. Mire ese ejemplo de cómo se van taponando las tuberías. Es como a nosotros no se nos forma estos taponamientos así porque en las venas no, pero sí en los riñones. Y entonces hay cálculos en los riñones porque nosotros tomamos mucha agua con cantidad de carbonatos de calcio. La leche en exceso es mala, mire, porque la leche tiene mucho contenido de carbonato de calcio. Mire, hidratos, mire, estos son hidratos en las tuberías. Mire, esto es una tubería de una Hammer, ¿cierto? De golpe. Pero mire cómo sale.
toda esta cantidad de hidratos y de carbonatos con, digamos, en sistemas de producción. ¿Listo? Entonces, tengan mucho en cuenta esto, que esto es otro problema, ¿sí? Entonces, para tratar los carbonatos de calcio existen también laboratorios, existen también técnicas que me ayudan y me mejoran, ¿sí? Este tratamiento o que me determinan los carbonatos de calcio. Entonces, ya ahí ya hay normas ASTM para determinar los carbonatos de calcio. ¿Sí? No las coloqué aquí porque entonces sería extenderme aún más. Ni siquiera vimos las pruebas de presión de vapor Rate, ni la prueba de presión Farpoint y el Farpoint y el Flashpoint, que son otras pruebas que también se hacen en laboratorio. En laboratorio se hacen más de 10 prácticas. La densidad, la temperatura, la presión, la viscosidad absoluta, la viscosidad relativa, es decir, la viscosidad en almacenamiento y la viscosidad en movimiento. Eso es. ¿Qué otros vimos? Sólidos, agua, ¿cierto? Sales, sólidos totales o sales, ¿ve? Vapor de agua también. Entonces, todos estos laboratorios se deben de realizar al crudo para determinar su tratamiento. Como todos los crudos no son iguales, entonces, si estamos en una planta donde se produce crudo pesado, pues se hacen unas pruebas. Si estamos en uno liviano, se hacen otras pruebas. ¿Sí? Porque también la generación de vapores o generación de gases es importantísimo, entonces nos toca ser mucho más especialistas en estos crudos con otros laboratorios para determinar su comportamiento. Si un crudo no trae agua, ¿para qué le voy a hacer prueba de emulsiones? ¿O para qué voy a tratar emulsiones? No, porque no hay agua, cero agua. Si no trae gas, ¿yo para qué voy a desadificar o poner un tratamiento de desadificación? O sea, que se le quite el ácido al gas. No lo voy a tener son otras cosas. Un crudo liviano, pues es un crudo que hay que medirle la gravedad API, qué tanta el factor volumétrico tiene, para saber qué tanto se me va a reducir si le bajo la presión o si se la aumento, qué tanto sube, todo este tipo de cosas. Entonces, existen diversos métodos para deshidratar crudos. Los más empleados son dinámicos, entre los que se encuentran, son los dinámicos, entre los que se encuentran tanques lavadores, calentadores, tratadores térmicos, separadores de agua libre y separadores electrostáticos. Entonces, estos son los métodos que podemos usar y dependiendo del crudo, se pueden usar todos, unos, algunos, ninguno, ¿sí? Porque aquí es para deshidratar crudos, métodos para deshidratar. Recuerden que estamos hablando de tratamiento químico y nos metimos por el área, solo por el área de emulsiones. Entonces, las emulsiones se pueden tratar en estos 4 tipos, pero pueden haber más, pueden estar todos para tratarlas o pueden haber otros diferentes. Por ejemplo, aquí también se pueden meter los hidrociclones, es decir, que meten el agua y crudo por mediante una centrífuga grande, enorme, y lo que hacen es separar el aceite que coge por la parte de arriba y el agua que coge y los sólidos que bajan por la punta del hidrociclón, ¿cierto? Entonces, también me gustaría que lo viéramos para, para que tengamos entonces idea de los hidrociclones para tratamiento de emulsiones. Miren, encontré que se pueden usar también, se ven también mucho en perforación. Mire, estos son ciclones, hidrociclones para que se usan en perforación, pero también en producción. También en producción. Mira. Entonces, como es mucha agua y poquito aceite, entonces se usan unos de estos, pero enormes, grandes, ¿sí? Que lo que hacen es separar el agua, el aceite, como es menos denso, se va para arriba, y el agua es más densa, se va para abajo y esto gira así. Entonces, mientras está girando, el fluido de aceite sale por acá. Y mientras está girando, el agua va bajando y los sólidos también hasta llegar acá. ¿Sí? Entonces, estos hidrociclones también es una forma de tratar nosotros o de limpiar el agua, ¿sí? No siempre todo.
todo lo que usted, digamos, cayó la red, entonces por eso fue que me pausé, pero bueno, entonces estábamos viendo que aquí estábamos acá. Entonces, estos son los cuatro. A ver, pero la primera está separadora aún así. Puede ser un separador que me separa las fases, que es flasheado, es decir, rápidamente separado. Puede ser, pues se puede emplear una separación en cascada, es decir, que varios así sucesivamente después de uno el otro y el otro. Cascada significa eso, que pasa de una vez para lograr un petróleo estabilizado y óptimo. Eso depende de la presión. La cascada se da si las presiones. Bueno, entonces estábamos aquí, se me está cayendo la red por ambas partes. Em, listo, entonces los separadores pueden ser verticales, el gas separado sigue desde separado proceso de estabilización con ajuste de punto de rocío, deshidratación o remoción de gases ácidos. El petróleo y su emulsión junto al agua libre no emulsionada en las instalaciones pasa por una etapa de separación de agua libre. Para ello se emplea un separador bifásico, FUCO, ¿sí? Puede ser un tanque FUCO o un separador FUCO, donde el fluido llega con poco gas asociado a un tanque cortador para cortar el agua libre. Entonces pasa de ese separador FUCO a un tanque cortador. A partir de allí, la función de la planta de tratamiento de crudo es poner el crudo en especificación de sales, agua y en algunos casos presión de vapor. Dependiendo de eso, ¿ven? Hay algunos que no llevan vapor, pero los pesados generalmente no generan tanta presión de vapor porque no tienen casi gases asociados, son crudos pesados, viscosos. Son valores contractuales usuales tener agua y sedimentos SW de 0,5 hasta el 3% en esta etapa de la producción. Sales de 10 a 20 libras por cada 1000 barriles, es decir, de 20 a 60 miligramos por litro. Ojo que son dos unidades distintas, pero son las mismas partes ppm. Esto quiere decir 20 partes por millón o 60 partes por millón, que si le ponemos unidades pueden ser miligramos o litros o kilogramos metros cúbicos. ¿Sí? Digamos que la distancia entre ellos es de 1 millón, por eso se llama partes por millón. Presión de vapor rate de 15 psig, que es prácticamente una presión pues normal, estándar. No es tan alta, entonces es una presión que se puede llevar en tanques muy fácilmente. El tanque cortador o gun barrel es un tanque que tiene el descenso por dentro de un tubo que luego disperse el aceite y el agua por los dispersores que vienen alrededor del tanque. El crudo sale por estas boquillas y el fluido sale por estas boquillas
y empieza a llenar el tanque, ¿sí? El gas se hace en la parte superior y hay una trampa para que salga el fluido aceite, que es esta. Y esto de aquí es una pierna, ¿sí? Que me ayuda también, no solamente para medir la altura del aceite, sino también para que el agua, cuando llegue a cierto punto, se empiece a evacuar y el aceite llegue a este punto y evacúe más arribita, para que no me vaya a ir el agua por acá también. Entonces hay una salida también para el agua ajustable, para que esta pierna pueda entonces separar el agua y sacar agua más limpia. Entonces, esto es un dibujo, un esquema de un boom barrel, que por lo general es negro porque lo que hace es calentar esta agua. El color negro atrae el calor, sostiene el calor, entonces este tanque va a ser de color negro. ¿No? Los lavadores, wash tank, son casi iguales que estos, solo que aquí se les agrega agua y pues, algunos tienen también un pirotubo, un tubo en U que calienta el agua. Ya no es el color ni nada, sino que es también un tubo por donde hay combustión y una resistencia o calor que me calienta esta agua. Esto lo que hace es diferenciar la temperatura y al igual que el otro, lo que hace es que el aceite sale por la parte de arriba porque él flota y el agua entonces tiene una pierna que me ayuda a mantener un nivel. Si yo le coloco esto, pues no voy a saber si de pronto por aquí también se me sale aceite. Cambio aquí lo que hay es un visor y una manera de yo supervisar que por aquí el agua no llegue hasta acá porque puede estar pasando agua por donde tiene que salir aceite. Entonces, esa es la función de estas piernas que salen de aquí. Esto se le llama pierna para determinar el nivel y también asimismo saber verificar que el aceite está saliendo por este lado. Es atmosférico, es decir, que está a 14.5 sí, a 14.5 psi, que es la presión atmosférica. Un wash tank, la salinidad del colchón de agua debe ser controlada regularmente para que mantenga capacidad de dilución de agua salada. Es decir, bueno, esta le agregan agua para que lave el fluido, ¿sí? Le agregan agua para que lave el fluido, un agua salada. Los wash stand, perdón, este no le agregan agua salada, esto es simplemente por separación de densidad y calentamiento, y este es por calentamiento y por densidad, y además porque entra un agua y lava el fluido, wash, lavar el tanque. Un tanque de lavado es que se mezcla más agua para que el agua que se mezcle coja la sal y la disuelva también y pueda salir esta sal disuelta por medio de esta agua que se inyectó, ¿sí? Dice que un gun barrel puede operar como un wash tank, es decir, que el anterior puede ser también usado para lavar el crudo. ¿Listo? Y pues ya miramos los tratadores eh, calóricos. Entonces ellos tienen un pirotubo también, así se le llama esto, un pirotubo en U, que es, por ahí lo que hacen es calentar esta sustancia en esta zona y luego esta zona pasa a un sistema como de dispersión, entra aquí y se dispersa acá por medio de los dispersores, creando entonces una mejora para que se unan las gotas de agua con las de agua y las de aceite con las de aceite y así tratamos la emulsión y por eso se dice heater treat tratador calentador porque este usa un calentamiento y luego usa una forma mecánica para poder usted disolver bien y que la mezcla del agua se mezcle bien, perdón, que la mezcla del agua se separe del aceite y forme capas mucho más efectivas de agua y capas de aceite diferenciadas. Listo, los tiempos de residencia en un tanque calentador tratador es de 3 a 5 minutos, ¿ve? Que es rápido, o sea, es decir, él se llena en ese tiempo y cuando ya se llena, las válvulas se activan, sale agua, sale el aceite libre, sale el agua libre y las arenas o los depósitos que salen. Por acá sale el gas, ¿listo? Por aquí entra, por aquí entra el fluido de la emulsión. Y finalmente, los tratadores electrostáticos. Los tratadores electrostáticos en las instalaciones de crudo se crearon en el año 1908 cuando pues, una tubería de California se hizo inoperable por la emulsión de agua. Se formaron colchones y taparon las tuberías. Entonces había un doctor que estaba investigando en los aerosoles, es decir, en los gases, poder precipitar de forma eléctrica un componente que traían estos aerosoles.
él con esa investigación logró ponerla para los crudos, ¿sí? Poder separar el agua del aceite por medio de la electricidad. Prácticamente aquí lo que hace es polarizar el agua para que se una y polarizar el aceite para que se reúna. Al estar polarizadas, ellas se van a unir para poder entonces dar una gota más grande, formar una copa más grande y así mismo entonces eh, u- poder tener una separación adecuada. Son muy usados los electrostáticos, los tratadores termoelectrostáticos, es decir, que también le agregan calor. Imagínense el proceso de separación en ese equipo. Entonces, no siendo más por la noche, yo les agradezco mucho, me disculpo por si me está fallando el internet fijo, coloco el internet del celular y también, entonces les pido disculpas si se corta un poquito a veces el video o se pierde la esencia. Les agradezco mucho, que tengan una excelente noche, muchas gracias por su atención, espero verlos en otra ocasión.